más de la de las reuniones en la sinagoga, y eso lleva a los cristianos a encontrarse o la necesidad de formar una nueva experiencia. Y para eso, pues tienen que ir creándola de alguna manera a usanza de los judíos. Decíamos que, por ejemplo, los judíos celebraban el sábado, los cristianos empezaron a hacerlo el domingo, los judíos tenían sumo sacerdote, los cristianos pusieron a Pedro como el papa, la cabeza de la iglesia, y entre otras cosas, como los judíos tenían el Antiguo Testamento como libro sagrado, los cristianos empiezan a recopilar sus propias experiencias para formar lo que luego hemos llamado el Nuevo Testamento o Primer Testamento. La otra, digamos, motivación para esta escritura fue el avance generacional. Recuerden, esta mañana hablábamos de que cuando ya se empiezan a redactar propiamente los escritos, estamos nosotros entre una segunda y tercera generación de cristianos. Ninguna de las dos conoció a Jesús ya, ¿no? Caso emblemático que citábamos esta mañana, Pablo. Pablo es un cristiano de segunda generación. Él tiene una experiencia honda, profunda con el resucitado, pero poco sabe de Jesús, ¿sí? Y hay una tercera generación que vendrá representada, por ejemplo, por Timoteo, por Tito, que fueron evangelizados por Pablo. Entonces, con el pasar del tiempo, se volvía más necesario que aquel que era confesado como el Hijo de Dios sea conocido como un hombre histórico que se había encarnado, que había vivido en un pueblo, con una familia, etcétera. Esto fue lo que vimos esta mañana, y en la segunda parte, luego del receso, vimos un poco que estos evangelios, para que se conviertan hondamente en palabra de Dios, tiene que siempre ser actualizado, ¿sí? En alguna ocasión, yo me recuerdo muchos años atrás, la Agenda Latinoamericana organizaba un concurso que se llamaba Neopáginas Bíblicas, ¿sí? En la que invitaba a las personas de toda nuestra América Latina a escribir aquellas experiencias de fe vividas en comunidad, donde ellos habían sentido la presencia de Dios, el influjo del Espíritu Santo para dar nuevas respuestas a problemas nuevos. Y escribirlo, más o menos como hacían las primeras comunidades, ¿no? Entonces, en la tarde, en la segunda parte, lo que intentábamos era hacer un ejercicio de esa actualización, ¿no? Por ejemplo, descubrir con el Evangelio de Marcos cómo la cruz a la que Marcos acude para animar a una comunidad perseguida, una comunidad en crisis que empieza a dudar de su fe, cómo esa cruz ayudó a esa comunidad a entender que el seguimiento a Jesús es un seguimiento que exige estar dispuesto a cargar con la cruz, dispuesto a ceder incluso la vida misma. Y ahí bien, si eso sirvió a la comunidad de Marcos, obviamente nos puede servir hoy, pero a condición de que nos preguntemos cuáles son las persecuciones hoy, cuáles son las causas de nuestro desánimo, qué es lo que hace que perdamos la ilusión en el Evangelio, y luego poder leer estos textos sagrados, esta voz, esta palabra de Dios, dejar que nos llene el corazón, que nos permita orarla, reflexionarla y después tratar de comprometernos. Y así pasamos por el Evangelio de Mateo para recuperar la idea del reino de Dios. Un reino de Dios que poco a poco lo vamos perdiendo. Lo vamos perdiendo no porque no creamos en el reino, yo creo que todos creemos en el reino de Dios, pero por de esas circunstancias muchas veces nos estamos preocupando más por otras partecitas de nuestra fe, ¿no? Algunos nos andamos preocupando más por la catequesis, por los dogmas, por los principios morales de la iglesia, ¿no? Y muchas veces por darle prioridad a esto, terminamos olvidando ese reino de justicia, de misericordia, de acogida, que es el que Jesús nos invita a construir, a edificar. Y finalmente con Lucas, veíamos que Lucas nos invita a volver nuestros ojos a los pobres. Una de las novedades, habíamos dicho, más grandes de Jesús que Lucas quiere destacar son precisamente los destinatarios, por usar la palabra del Salmo, ¿no? Esa piedra que han desechado los constructores termina siendo la piedra angular de la iglesia.
¿sí? Si lo trasladamos, es preguntarnos hoy, por ejemplo, ¿quiénes son aquellas personas descartables, aquellas personas rechazadas, aquellas personas a las que no tomamos en cuenta? Y luego preguntarnos si no serán ellos y ellas las que precisamente tengan alguna palabra que nos pueda animar hoy. ¿Sí? A ratos nosotros preferimos escuchar a Katia, a Lauren, a Jaime, a José, que podemos hablar bonito, pero que no, a lo mejor no somos significativos. Y de pronto la señora de la esquina, la señora que vende el juguito, tiene una palabra que le puede llegar al corazón. Yo recuerdo una anécdota que nos contaba el querido Federico Carrasquilla, eh, de grato recuerdo, gracias a Dios, todavía lo tenemos vivo, aunque ya bastante mayorcito, ¿no? Federico es un sacerdote colombiano, vive en Medellín, y él nos contaba que alguna vez tuvo un problema muy serio dentro de la iglesia, tan serio que él le dio un derrame cerebral. Al enterarse de que le habían suspendido la parroquia, le quitaron la parroquia y le habían prohibido celebrar misas en público, y eso fue muy fuerte para él. Le dio un derrame. Y estando en el hospital, venían hermanos sacerdotes, le hablaban, lo aconsejaban, pero él dice que él se sentía vacío, muy vacío. Cuando salió de la clínica para ir a su casa, pues tomó un taxi junto con su hermano. Y al subirse al taxi se puso a conversar con el taxista y pues le dijo que era sacerdote y el taxista le dijo, oiga, es que Dios es muy bueno con todos. Y le contó la historia, dice, vea, yo tenía un taxi, hace un mes me robaron, casi me matan. Ya me recuperé y Dios es tan bueno que mi vecino me acaba de prestar este taxi para que trabaje unas horas, por lo menos para el pan o para la arepa, pues. Y dice Federico, yo sentí la fuerza del Espíritu Santo que entraba en mí. A mí me habían quitado todo, pero porque Dios me lo quería dar todo, ¿no? Entonces, a ratos sí, a ratos la palabra de Dios viene de la gente más sencilla. Una invitación a que miremos a aquellos y aquellas que a veces para nosotros no cuentan, porque quizás allí encontremos la palabra. Este fue un resumen de lo que hicimos esta mañana, mediado por algunas preguntas que se fueron dando, algunas que todavía quedarán pendientes. Entonces yo les invito ahora a que abramos un conversatorio y en la parte final, o no sé, ustedes decidan, ¿no? Porque alguien me mandó un mensaje ahora diciéndome, ¿y por qué no dijo nada de Juan? Entonces podemos decir algo al final de Juan, ¿no? Por ahora creo que hay algunas preguntas. Veo a Agustín tiene 2 preguntas. Sí, ahora Entonces, sí. primero veamos preguntas y al final dejamos unos minutos para decir algo de Juan. Agustín, por favor. Pero, hermano José, padre Lauren, buenas tardes, gracias por dar una oportunidad. Yo se le preguntaría 2 preguntitas, ¿no? Será. Primera pregunta, ya que hablamos de los evangelios, muchos hablas. Mi pregunta es, ¿cuáles son los evangelios de la Biblia que Dios eterno en los pobres o en el mundo? Sería una pregunta. Y otra preguntita sería, ¿cuál sería el mensaje de los evangelios en la humanidad, en el mundo entero que estamos hoy? Esa sería mi pregunta para estar claro. Usted nos explica, muchos de los evangelios traen la esperanza, paz, tranquilidad, pero yo quisiera descubrir el mensaje definitivo de los evangelios para nosotros también como servidores o catequistas, o más bien para poder nosotros también estar claro en estos evangelios. A veces nosotros quedamos otro lado, más bien ahora aprovecho, más bien preguntarme para estar claro, mi hermano José. ¿Cuál es el mensaje definitivo de los evangelios? Buena pregunta. Y quizá la respuesta sería, no lo sé. Porque yo le puedo dar quizás los criterios que uno puede entresacar dentro del texto mismo. Pero el mensaje definitivo es aquel que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Sí? Más allá de que siempre la invitación es a leer todos los evangelios. Yo esta mañana le decía a alguien que preguntaba, ¿no? Metodológicamente, por cuestiones de estudio, ya Lauren lo decía, ¿no? El Centro Bíblico siempre recomienda, usted va a empezar recién a leer, empiece con Marcos, si lo que le interesa es formación bíblica, ¿sí?
Pero si lo pretendemos desde la experiencia espiritual que llevamos, casi que lo ideal sería empezar preguntándose usted en qué momento se encuentra usted de su fe y saber qué evangelio necesita. ¿Sí? Hay momentos en que uno, no sé, por ejemplo, yo recuerdo en tiempos de la pandemia, el evangelio de Marcos era el que más me acompañaba, a mí por lo menos, por la situación en la que uno está viviendo, difícil, complicada, en la que uno está en riesgo de perder hasta su trabajo y todo eso, pues hay que leer a un Marcos donde Jesús se nos aparece diciendo, mi yugo es llevadero, ustedes pueden cargar esta cruz, yo voy con ustedes, ¿sí? No los voy a dejar solos. Hay otros momentos en que uno debe leer otro evangelio por otras circunstancias, ¿no? Pero en general, ¿cuál es el fin último de cada evangelio? Si quieren que el evangelio cumpla con su misión, ojalá le toque a usted la vida. ¿Sí? Porque yo puedo decirles, el evangelio de Lucas habla de los pobres, y sin embargo alguna de ustedes desde una condición de enfermedad puede decir, no, para mí Lucas es el evangelio de la sanidad, porque yo siento que Jesús me cura. Y está bien, también es válido, ¿no? Y algún otro dirá, para mí este evangelio no habla ni de sanidad ni de pobres, para mí es el evangelio del Dios misericordioso, porque me he sentido mal, me he sentido como un gusanito en una fiesta de gallinas, y en medio de eso yo sentí que Dios me dio la mano. ¿Ya? Adelante, por favor. Gracias, José. Tenemos a Felicité. Bueno, buenas tardes, José y a todos. Y usted decía ahora, y desde la mañana, decía que Pablo, Lucas, Mateo, ellos fueron de la segunda generación, ¿no? No vieron a Jesús, no vivieron con él. Entonces, ¿cómo podemos comprender este relato de Mateo, donde habla de la vocación, perdón, de Marcos, donde habla de la vocación de Mateo? Felicité. Hola, ¿me escucharon? Sí, espéranos un ratito que José algún problema. Mil disculpas, mil disculpas. Perdona que ya yo estoy en un diploma. Esperemos solo un segundito que José está en algún problemita técnico. Un minutito. Y ya te contesta Felicité. Bueno. Ahora, mil disculpas que me llegó esto de la iniciación de la Escuela de Teología para Laicos que vamos a empezar hoy, entonces estábamos, ya lo pasé. Katy, te ruego un favor. Con esa capacidad que tú tienes, hazme una síntesis de la pregunta, por favor. La verdad que no lo escuché bien porque a mí se me fue, creo, por eso yo felicité. Entonces, Felicité, ten la bondad de repetirme tu pregunta, por favor. Bueno, José, yo decía sí, usted nos decía de la mañana que Pablo, Lucas, Mateo fueron de la segunda generación de Jesús, no vivieron con él ni tampoco le vieron. Entonces yo quería hacer la pregunta de saber en qué contexto nace el relato de la llamada de Mateo en el Evangelio de Marcos. Ya, verá, Felicité. Primero, yo esta mañana no mencioné a Mateo. Yo dije Lucas, Pablo y nombré a otros más, Prisca, Aquila, pero es válida la pregunta, porque la tradición de la iglesia es la que le ha puesto nombre a los evangelios y los ha tratado de identificar con un evangelista, con un discípulo de Jesús, ¿no? En el caso concreto de Mateo, siempre la tradición, no se olvide, la tradición de la iglesia lo ha identificado con Leví, ¿no es cierto? Con ese que fue llamado por Jesús, que era recaudador de impuestos. Pues bien, a este personaje se lo ha identificado con Mateo y la tradición ha terminado diciendo que es el mismo personaje. Válido catequéticamente, no lo vamos a discutir porque tampoco tenemos argumentos, pero lo más probable, ¿sí? La inmensa mayoría de estudiosos que se dedican a estos análisis
son claros en reconocer que no es el mismo personaje. Probablemente el llamado Mateo que escribió este evangelio fue de segunda generación, y eso se nota cuando uno revisa el evangelio en la forma tan estructurada y bien organizada de la obra, algo que no corresponde a uno de los discípulos de Jesús, que por lo general eran personas bastante humildes, y aunque suena un poco feo decirlo porque suena peyorativo, ¿no? Personas ignorantes. Los discípulos de Jesús en su inmensa mayoría era gente del pueblo. Probablemente muchos de ellos ni siquiera tenían el arte de la escritura, ¿sí? Por eso era una cultura más oral, ¿no? Y valga la pena decir, porque alguna vez me hicieron esta pregunta, pero si era recaudador de impuestos, ¿significa que era una persona bien preparada? No. No, un recaudador de impuestos en aquella época era una persona que básicamente tenía una característica: tenía que ser fuerte y bravo, porque le tocaba ir a cobrar y la gente no quería pagar porque eran impuestos injustos. Entonces, cuando llegaban los recaudadores, la gente reaccionaba violentamente contra ellos. Y estos tenían que tener fortaleza para darse de golpes y hasta a la fuerza arrancarle a los más pobres animalitos, productos, lo que tenían con tal de cobrar las deudas. Así que el tal recaudador de impuestos al que Jesús llamó, básicamente era una persona también del pueblo que seguramente no tenía otro trabajo y se prestaba para este oficio que era muy mal visto. ¿Es Mateo? Pues no lo sabemos. Lo mismo nos pudiéramos decir de Juan. La tradición de la iglesia al cuarto evangelio se lo atribuyó a Juan, el llamado discípulo de Jesús, el hijo del Zebedeo. Pero que yo sepa, a estas alturas no hay ningún biblista que se ponga a apostar por esta tradición. Lo dejamos como una tradición catequética. Pero el autor del cuarto evangelio fue un personaje anónimo. La tradición luego le puso el nombre de Juan para darle peso, para darle forma, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense ustedes, vamos a poner un ejemplo del centro bíblico, ¿no? Que Katy escribe una hojita bien bonita, una reflexión bien simpática sobre el amor en el Cantar de los Cantares, ¿no? Sobre ese beso, bésame con besos de tu boca, Cantar de los Cantares del rey Salomón. Y probablemente si Katy envía eso a la revista de interpretación bíblica, a lo mejor ni siquiera se lo reciben, porque algunos preguntarán, sí, pero Katy no es biblista, no es conocida, ¿cómo? Ah, pero entonces Katy dice, lo voy a escribir yo y le voy a pedir al padre Lauren que me ayude poniendo que él es el autor. Y entonces, cuando Lauren manda, le dicen, ah, claro, si Lauren es de los amigos, publiquemos. Entonces, el artículo aparecerá como Cantar de los Cantares, la versión de Lauren Fernández, cuando la verdadera autor es Katy. ¿Sí? Y tomen en cuenta que en aquella época no había como hoy, pues no, porque hoy es medio difícil, uno quiere que aparezca su nombre, un poco de la vanidad de que uno es el autor, ¿no? Pero en aquella época lo importante era que el mensaje llegue a la gente. Y si el mensaje para llegar a la gente necesitaba de un envión, de un empujón de fuerza, pues qué mejor. ¿Cómo se llama todo lo que he dicho en términos bíblicos? Eso es lo que se llama la pseudonimia. ¿Sí? Ponerle al texto un nombre aparente para darle peso, autoridad al escrito. Entonces, Juan es pseudonimia, Mateo es una pseudonimia, ¿sí? Algunas cartas de Pablo no fueron escritas por él, pero eso no significa que no sean importantes. Acuérdense un viejo poema de Machado, no, el hermano del otro Machado, el uno es Antonio, ¿se acuerdan Antonio Machado? Ese que se hizo famoso por el caminante, no hay camino, son que se hace camino al andar, algo así. Él tenía un hermano que también era poeta y a mí me gusta más el hermano. El hermano tenía un verso muy bonito que en el centro bíblico lo hemos hecho política de nuestra vida. Y si no me creen, pueden preguntarle a Lauren, a Katy, a Jaime Castillo, que colaboramos ahí poquito, ¿no? Machado decía, hasta que el pueblo no las canta, las coplas no son. Y cuando el pueblo las canta, a ver cómo era. Es que estaba leyendo la pregunta y me dio un lapsus.
Hasta que el pueblo no las canta, las coplas no son. Y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe su autor. Procura tú que tu canto al alma del pueblo vaya a parar, que lo que pierdes en gloria, lo ganas en eternidad. Amén. Eso es que estaba viendo esa pregunta que estaba ahí, que creo que hay una pequeña confusión, ¿no? Ana Molina pregunta, ¿es lo mismo pseudominia que pseudoepígrafe? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Pseudoepígrafe es el término que los hermanos evangélicos le dan a los libros que nosotros llamamos apócrifos. Eso que nosotros llamamos evangelios apócrifos, los hermanos evangélicos le llaman pseudoepígrafes. Son cuestión solo de nomenclatura, pero no es lo mismo que la pseudonimia. Pseudonimia es darle a una obra un nombre aparente de un personaje relevante para darle autoridad al texto. ¿De acuerdo? Listo, Anita, con gusto. Bien, ¿alguien más? ¿Tienen preguntitas, por favor? Levanten la manito los que no sabemos de tecnología y yo los voy revisando. Y si no, ya saben, en reacciones ahí presionan levantar la mano y listos. Las misioneras Lauritas están, pero súper atentas, excepto una, que todo lo veo. No es broma, todas están, pero súper bien ahí. ¿Más preguntas? Hasta que se animen a preguntar, miren, me decían en la hora del almuerzo que para la gente que no tiene la posibilidad económica o geográfica de conseguir libros, pues nosotros igual tenemos la solución. Aquí tenemos, les voy a compartir la pantalla, tenemos el Centro Bíblico Verbo Divino, déjenme ver si... Esta Katy es una bruja, tiene solución para todo. Para todo, hasta para la muerte, no la hice yo, pero la muerte tenemos resurrección. Eso ya saben quién lo hizo, Jesús de Nazaret. Bien, aquí tenemos, miren, Centro Bíblico Quito.org. Ustedes pueden ir a recursos, que tenemos Nuevo Testamento, y ahí están los evangelios sinópticos que hemos visto, el mes de la Biblia, asambleas bíblicas, el taller bíblico que ya les enseño, colección Biblia que es muy buena también, Ribla está igual de manera gratuita, y un curso bíblico radial que igual ustedes pueden bajarse y mientras van cocinando o haciendo alguna labor, van escuchando lo que están en los libritos que ahora les voy a mostrar. Taller bíblico. Lo Ahora que no sabe Katy, que son unos 300 libros sobre temas de Biblia. Sí, miren, hemos hablado del taller bíblico, del tema de los evangelios, testimonio plural sobre Jesucristo, donde José, Jaime, Boris y otros profesores que han pasado por aquí ayudándonos sea los domingos, etcétera, han dado sus manitos, su corazón sobre todo, sus ideas para poder hacer lo que decía José, dar de manera sencilla estas cosas que a veces nos parecen tan complicadas. Miren, tema 1, la formación de los evangelios. ¿Qué es evangelio? ¿Qué es evangelizar? El origen de la palabra, que José todo esto nos lo ha dado con más profundidad. ¿Qué son los evangelios? Miren, el hecho, la memoria, la escritura que nos ha venido diciendo José durante la mañana, cómo se fueron haciendo. Incluso hay una dinámica porque ellos son tan audaces para hacernos entender cómo son de diferentes cada evangelio. Y miren, ahí está la presentación de los evangelistas y van haciendo unas dinámicas. ¿Por qué la cruz con Marcos? ¿Por qué el reino con Mateo? ¿Por qué la libertad con Lucas? Y Juan, el pan y el vino, el por qué. Y nos van a través de ciertas dinámicas dándonos respuesta a estas inquietudes. Así que es un material gratuito, ustedes ven, me lo he bajado en cuestión de 1 minuto y tienen para saborear y estudiar el testimonio de Jesús de Nazaret en estas 4 comunidades
que hoy mencionamos. Aparte de esto, perdón si voy muy rápido, tenemos el curso que igual es gratuito, que ofrece el Centro Bíblico Verbo Divino, y aquí estamos en la materia 9. Cada tallercito tenemos nosotros configurado un curso y estamos en el 9, y ahí sale José Guerra dándonos una inducción a este taller, que es muy bueno. Aquí tienen el tallercito que igual se lo bajan para los estudiantes. Tienen la tarea 1, cómo la deben de hacer, ahí están las indicaciones. La tarea 2, que es hacer un resumen de estos libros, y no se diga, imagínense que tienen libros gratuitos de Santiago Guijarro, tienen de, no recuerdo el nombre, pero esta es una mujer, Méndez, no me acuerdo ahora el nombre, ojalá ya se me viene el nombre de esta mujer que escribe. Graciela pregunta, Graciela Méndez. Graciela, ven, a mí me encanta. Tienen un cuestionario de evaluación. A ver, veamos qué preguntas tienen que ustedes deben de saber si la han estudiado, ¿no? Y miren, preguntas que hemos hecho con José, con Boris, con Jaime. Empareje, por tomar un ejemplo, empareje con la respuesta correcta el mensaje central o el tema de cada uno de los evangelios. Marcos, ¿qué será lo que trata? La cruz, porque se preocupa en demostrar que Jesús es un Mesías servidor y su misión se cumple, etcétera. Juan, ¿de qué será lo que habla? Tal vez del reino, de la libertad, de la vida. Mateo, etcétera. Y apenas ustedes terminan de hacer el examen, se les da la calificación. Miren, aquí está tiempo restante. Y si no me sé esto, pues hago una nueva previsualización. Y es muy, muy asequible esta plataforma. Y gratuito, y el que aprueba ese curso de iniciación pasan a la universidad con los profesores del superior. Ajá, y la última riqueza que quiero mostrarles en esto que es gratuito es lo siguiente. Aquí tenemos el taller bíblico de iniciación en PDF para que ustedes puedan igual ayudar a sus comunidades, a su familia, a entender mejor todo este tallercito 9 que es muy rico, sino que este sí que se demora en bajar. Pero aquí están los PowerPoint que ustedes pueden hacer, utilizarlo, como les digo, en las reuniones, ¿no? Bueno, cuando se baje ahí les muestro. Claro, se demora porque tienes el WhatsApp abierto, el Word y Miren, tantos. ahí está la presentación en PowerPoint que nos ha ayudado José, Boris, Jaime, Padre Lauren, todos hemos metido mano ahí. Así que todo está hecho, solo lo que necesitan es tener decisión, porque tiempo, si nos organizamos, lo tenemos. Claro, y el centro bíblico se lo da gratis. Ajá. Y aquí está hablando algo de Juan, que ya José nos lo va a dar. ¿Quién es Juan? Número de capítulos, autor, ahí nos va a decir quién es el autor, las posibles teorías, el lugar, posiblemente en el cual fue escrito, los años, la imagen de Jesús que tiene este testimonio, la figura simbólica, su estilo literario, su mensaje central, los temas queridos incluso por este evangelio que no lo encontramos en los otros, y es una riqueza que ustedes tienen de manera gratuita. Así que aprovechenla, como les digo, hay que tener decisión, porque tiempo. ¿Y el taller superior? El taller superior no tengo su clave, padre, como aquí se acuerda que los no tengo, perdón, pero padre Lauren lo tiene y lo puede presentar, que también es gratuito, con la misma metodología, pero ya con unos enfoques mucho más profundos, sobre todo académicos, como lo decimos. No espero no haberles aburrido y hasta mientras ojalá ya tengamos más preguntas, que sí, que entiendo yo. Ya, pero que no es broma, que no es broma. Ese taller de Katy mínimo son 2 años y el taller superior mínimo son 4 años de estudio. Exactamente, pero todo el taller, no solo el 9, aunque cuando se profundice, imagínense 4 evangelios, no saldríamos sin en un año cada uno. Bueno, José, aquí tengo una pregunta de Alejandro Mora, nos dice, hola, disculpe, en ningún evangelio habla sobre la vida de Lázaro, el mejor amigo de Jesús.
Es cierto, y otra pregunta, ¿es cierto que Pedro lo negó a Jesús porque le resucitó a su suegra? Ese es un chiste. Pero buena la pregunta para que nos aclare. No se metan con la suegra, vea. Yo conozco una suegra muy buena, una gran mujer realmente, la suegra de mi esposa, esa señora digna, respetable. Del resto no damos testimonios aquí. Ciertamente de Lázaro no se dice nada. Hay otro Lázaro que aparece, ¿no? Pero totalmente opuesto, que es el Lázaro pobre, ese que aparece a la Parábola puerta de de la casa del rico, ¿no? Rico Epulón. Ese rico que la tradición le ha dado hasta nombre, le llaman Epulón, aunque el nombre no aparece en el texto. Este otro Lázaro ciertamente no se habla mayor cosa de él, solo sabemos algunos detalles por conexión, que era hermano de Marta y de María, María la de Betania, por si acaso, ¿no? Porque otra es María la de Magdala, que será María Magdalena. En el Evangelio de Juan, María la de Betania es la que unge los pies de Jesús, y en los otros evangelios aparece como una mujer pecadora. Entonces, eso ha creado toda una confusión. Lo cierto es que Lázaro aparecerá aquí solamente con relación a la resurrección, la resucitación que Jesús va a hacer en él. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de este texto? Usted se acuerda que esta mañana yo le dije que una de las diferencias entre los sinópticos y Juan era la expulsión de los vendedores del templo, que mientras en Mateo, Marcos y Lucas está al final de la vida de Jesús. Y es un evento desencadenante, porque cuando Jesús expulsa a los vendedores, las autoridades toman la decisión de que Jesús debe morir. De luego viene ya pues la traición y el juicio y la crucifixión y muerte de Jesús. Este evento para Juan no es importante. De hecho, hemos dicho, si usted revisa, ya en el capítulo 2, Jesús expulsa a los vendedores del templo y no pasa nada. Luego Juan avanza en su desarrollo y en el Evangelio de Juan van a aparecer 7 milagros. 7 milagros, ¿sí? Entre los capítulos 1 y el capítulo 11, 12, por ahí van a aparecer 7 milagros, cada uno de ellos mostrando una imagen de Jesús. ¿No es cierto? Usted recordará el primero de esos milagros, que Juan no los llama milagros, Juan los llama señales, pero que sabemos que son milagros. El primero es las bodas de Caná, donde Jesús se va a mostrar como el Señor de la alegría, el Señor de la felicidad. A multiplicar el vino es multiplicar alegrías. El vino simboliza alegría para los judíos. Y así, ¿no? Luego con la curación de un paralítico, Jesús se muestra como el Señor de la salud, el reino de la sanidad. Y va así, con la multiplicación de los panes, la abundancia, la prosperidad. Y así va avanzando. Cuando llega al 7º milagro, el número 7, que usted sabe que en 7 en la Biblia significa perfección. Cuando llega al milagro número 7 es con Lázaro. Y va a ser en Betania, cerca de Jerusalén. En los sinópticos, la causa que desencadena la condena de muerte de Jesús fue la expulsión de los vendedores del templo. En Juan va a ser la vuelta a la vida de Lázaro. Es decir, cuando Jesús le devuelve la vida a Lázaro, se muestra ya plenamente como Dios, porque solo Dios es dueño de la vida y el único que puede derrotar a la muerte. Entonces ya las autoridades deciden que donde éste empiece a hacer ya milagros de resucitación, lo mejor es matarlo. Entonces, Lázaro propiamente como personaje, atención a lo que digo, Lázaro como personaje no es relevante. Es relevante en la medida en que es el personaje que desencadena un evento. ¿Cuál es ese evento? Que Jesús se muestra como dueño de la vida. Y eso es lo que hay que destacar, ¿no? ¿Algo más? Ahora sí, Katy. Veamos acá alguna otra preguntita. No se me abre. Alejandro Mora. ¿Hay algún milagro
debe ser, ¿hay algún milagro de Jesús antes de convertir el agua en vino? Depende. Depende. Si estamos hablando en el Evangelio de Juan, pues no, propiamente no lo hay. En el Evangelio de Juan no. Si lo vemos en el contexto de la vida de Jesús en general, pues posiblemente sí, ¿no? Ahora, el tema que yo siempre le pregunto, y no sé si era ustedes esta mañana o cuando yo decía, ¿no? Tengamos como un poco de claridad a la hora de hablar un milagro. ¿Sí? Voy a poner este ejemplo. En toda América Latina tenemos santuarios, ¿no es cierto? Santuarios, aquí tenemos en Quito el santuario de la Virgen del Quinche, en Colombia está el santuario de Chiquinquirá, sí, santuarios, donde uno va, no sé si han ido ustedes a santuarios. Cuando uno va a un santuario, uno se encuentra en las paredes laterales llena de plaquitas, ¿no es cierto? De agradecimientos a Dios por milagros concedidos. Entonces, usted encuentra, por ejemplo, allí que Juana Reynoso dice, agradecimiento al Señor de la Buena Esperanza, porque estaba un poquito enferma, me operaron y aquí estoy, sanita, bendito Dios, ¿no es cierto? Y de pronto, qué sé yo, viene Rosita Saeteros y agradecimiento al Señor porque yo estaba soltera y yo le rogué por un buen hombre y ya me casé. Es bonito, ¿no? Por ahí Ricardo agradece porque su esposa tuvo un embarazo difícil, pero el niño nació bien y de nombre le va a llamar Jesús del Gran Poder, Rocafuerte. ¿Ya? Usted encuentra eso harto, muchísimo. Pero usted no va a encontrar, Lali, nunca vamos a encontrar una placa que diga agradecimiento al Señor porque en un accidente yo perdí la mano izquierda y después de 5 rosarios me creció una mano nueva. Estamos, eso usted no va a encontrar. Entonces, ¿qué decimos para entendernos? Los milagros son intervenciones de Dios para darle a nuestra vida un nuevo aire, un nuevo inicio, una nueva energía. Los milagros no rompen las leyes naturales. Cuando nosotros vemos los milagros en la Biblia, obvio, se utiliza un lenguaje propio de los judíos, porque en esa época el lenguaje era bastante fuerte, tenía que ser significativo. No se olvide que lo que está escrito originalmente no estaba escrito, era para ser transmitido oralmente. Y ustedes, los que han sido profesores como Lali, por ejemplo, saben que una cosa es escribir y otra cosa es hablar. Cuando uno da una clase y habla, normalmente uno tiene más libertad para utilizar imágenes, símbolos, movimientos, gestos, ritmo de la voz, porque necesitamos es mantenerlos concentrados a ustedes, ¿sí? Porque si yo empiezo a hablar con un término monótono, más de algunos se duermen, como decían de las pobres Lauritas, que ya estaban, no dormían, las Lauritas descansan en el Señor Jesús, ¿ya? Entonces, como tenía obvio que hay que utilizar un lenguaje plástico, pero no se queden en el lenguaje plástico. Me permiten solo un ejemplo, ¿ya? Bien rapidito. Y voy a utilizar uno donde aparentemente se rompen las leyes naturales, para que vean que no hay tal. Usted recuerda que un día Jesús le dice a sus discípulos, embárquense en la nave, en la barca, y vayan a la otra orilla. Yo más tarde voy. Y los discípulos se embarcan y se van. Y cuando la barca va a mitad del lago, se suscita una tormenta tan fuerte que parece que la barca se va a hundir. Y cuando todos los discípulos están desesperados porque tienen miedo de ahogarse, de pronto ven que se acerca uno como aparentemente un fantasma, que cuando ya está cerca se dan cuenta que es Jesús, caminando sobre las aguas. ¿Recuerdan el texto? Sí, todos lo tenemos claro, ¿verdad? Ya, alguno dirá, ahí hay un milagro sobrenatural, porque nadie puede caminar sobre las aguas. A ver, explíquelo. Bueno, vamos a explicar. Para poder entender este texto, yo les hago una pregunta. ¿Saben ustedes en el mundo bíblico, en el mundo judío, quiénes viven en los mares, en los ríos, en los lagos? Los demonios. Muy bien, Lali, los demonios. ¿Sí? Cuando usted lee el libro del Génesis, que no hay demonios, el Génesis dice que habían 4 ríos que cruzaban el
paraíso. Luego llegan los demonios y habitan allí. Va usted a leer al final de la Biblia, el Apocalipsis, y al final, en el capítulo 22, dirá que cuando llegue el nuevo cielo y la nueva tierra, los ríos serán otra vez transparentes, ya sin demonios. Usted también se preguntará, ¿y por qué para los judíos los demonios viven en los ríos? Facilita la respuesta, porque ellos son un pueblo de la montaña. Entonces no estaban familiarizados con los ríos. Y cuando uno no está familiarizado con algo, eso le causa cierto temor, ¿no? Cierta reserva, recelo. Entonces, acuérdense cuando Jesús se encuentra con un endemoniado y Jesús le ordena a los demonios, salgan de allí. Y los demonios salen y se metieron. ¿En qué animal se metieron? En los cerdos. En unos chanchitos, en unos cerdos, ¿no? Y los cerdos se tiraron al agua, es decir, volvieron a su casa. Eso sí, lo tiene claro, ahora ya va a entender el texto. El texto está jugando con un símbolo hermoso. El texto dice que María Fernanda, Narcisa, Juanita, Carlos Gustavo, Patrick, todos vamos en la barca de la vida. Vamos caminando por la vida. Y de vez en cuando en el camino de la vida se alborotan tormentas, nos llegan crisis, momentos que no sabemos cómo reaccionar y sentimos que nos vamos a hundir y sentimos que todos los demonios se nos alborotan y uno tiene ganas de morirse, de desaparecer. Y en medio de todo eso aparece Jesús, el único soberano que nos puede dar paz. Y ahí surge la figura de Pedro, María Fernanda. ¿Se acuerda? Pedro le dice, y Pedro somos todos, le decimos a Jesús, si en verdad, Señor, tú eres el Señor de la paz, el dueño de la vida, el que puede darnos tranquilidad, manda que yo también sienta paz y tranquilidad, que yo también pueda caminar sobre las aguas, caminar sobre los demonios. ¿Y qué le dice Jesús? Mírame y ven conmigo. Y Pedro se lanza. 3 pasos avanzó. Al 4.º paso cometió un error. ¿Cuál fue el error de Pedro? Estaba tan curioso que agachó la cabeza para ver cómo era que caminaba. Y cuando agachó la cabeza para verlo, se empezó a hundir y a hundir y a hundir. Y cuando está a punto de ahogarse, Pedro le pega un grito, Maestro, sálvame. Y Jesús extiende la mano y le dice, ven acá, ve, bruto. Te dije que me mires, no que te mires el ombligo. Mírame, no mires tu ombligo. Y miren qué hermoso milagro de Jesús. La invitación para decirnos a todos, sobre todo los que ya tenemos edad. Nunca, escúcheme bien, sobre todo los que tenemos un poquito más de edad, nunca podemos decir que nosotros estamos preparados para enfrentar los problemas de la vida, las crisis de la vida. A veces un error de las personas adultas es creer que a nuestra edad ya estamos más allá del bien y el mal. Y nunca, hasta el día de la muerte, la única forma de ser fieles misioneros, testigos de Jesús, la única forma de conservar la paz en nuestro corazón es mirándolo a Él. Mientras lo miremos a Jesús, podremos caminar sobre las tentaciones, las turbaciones, los problemas que enfrenta la vida. Las primitivas comunidades, seguramente cuando leyeron esto, como ellos sí entendían de estas cosas, seguramente se sintieron animados, motivados, acababan de recibir una gran lección. Solo abrazados al Moreno de Nazaret podían avanzar en su fe. Ahora nos preguntamos, ¿eso podemos aplicarlo hoy? Claro que pudiéramos aplicarlo hoy. Eso es un milagro. Sí, no piensen que milagro es eso de sacar los panes, ¿no? Hay gente que piensa que el milagro de la multiplicación de los panes es que Jesús se convirtió en una especie de David Copperfield que sacaba panes de la nada, ¿no? Y saca pan y saca pan. No, Juan nos da un detalle muy bonito para entender este milagro. Sí, a mí me llama la atención. Yo nunca he dudado que la multiplicación de los panes realmente ocurrió, porque es de los pocos textos que está en los 4 evangelios. Más aún, Marcos lo repite 2 veces. Así que tenemos 5 narraciones de la multiplicación de los panes.
Pero Juan nos da un detalle que ninguno nos ha dado. Es Juan el que nos dice que hay un joven, un muchacho, que está dispuesto a compartir. ¿Qué? Su comida. Lo que él había llevado, porque a un viajecito de esos de campos, todos llevan comida, pero seguramente nadie quería sacarla, pues cada uno estaba esperando que se acabe la reunión para buscar ir a comer a otro lado solitos, como a veces ocurre en el centro bíblico, ¿no? Los que han estado en el centro bíblico, no sé si han dado cuenta cuando ya nos llaman a la comida, sobre todo, ¿no? Que algunos no han estado, pero los que están, si no, algún día lo van a ver. Mire, uno llega al centro bíblico y le sirven en una bandeja la sopa. Entonces se levanta uno después de la oración y mientras sonríe, como que no hace nada, manda ese cucharón y casi que repite el salmo, ¿no? Desde lo profundo a ti clamo, Señor. Y desde el fondo viene jalando como una retroexcavadora todo. Ahí se viene papa, fideo, carnes, todo. El último que se sirve, eso es agüita pura. ¿Sí? Y luego cuando sirven pollo, mientras están comiendo, ponen el radar, ¿no? Y dicen, por ejemplo, identificada pechuga, identificado el muslo, y mandan el tenedor y agarran. Yo digo, el más lento para comer siempre se queda con el ala. ¿Sí? ¿Y saben quiénes son los lentos? Los que sufrimos las consecuencias. Katy, Lauren, José Guerra, porque como estamos ahí sentados a la mesa, no faltan los que siguen preguntando y uno como bobo sigue hablando y explicando y cuando ya va a comer no le quedó nada. Así somos los seres humanos. Pero el Evangelio de Juan muestra que hay un muchacho que rompió ese esquema. Y fue donde los discípulos dijo, vea, yo tengo aquí 5 pancitos que traje para mí y 2 sardinas. Es mi almuerzo. No es mucho, pero lo pongo pues, que hasta donde aguante. Y seguramente hizo que otro tenga el milagro de mover su corazón y dijo, yo aquí tengo unas pasas. Y otro habrá dicho, yo aquí tengo media botellita de vino y yo tengo otro poco de pan. Y todo el mundo empezó a sacar. El milagro fue el compartir. Y los que son catequistas, les propongo, hagan esta actividad. Lleven este milagro a la práctica. Les juro que es posible. ¿Saben cómo? Vean, algún día cuando se reúnan en sus grupos, ¿sí? Dígale la semana anterior al grupo, la próxima semana nos reunimos y vamos a comer. Por favor, cada uno traiga su comida, solo su comida. ¿Sí? Vaya captando la idea. Y cuando lleguen todos, cada uno lleva su comidita, lo que normalmente se come. Pídale que lo pongan en una mesa todo. Y haga una hermosa oración sobre el compartir. Y después diga, vamos a comer pero con un juego. ¿En qué consiste el juego? Usted puede comer todo lo que quiera, menos lo que usted trajo. Lo que usted trajo no puede probarlo. Pruebe el resto lo que le dé la gana. Yo lo he hecho muchas veces con mis estudiantes y les aseguro, todos van a comer, todos se van a llenar y siempre sobra comida. No sé si tiene que ver con el hecho de que le metemos tantas cosas al estómago que nos llenamos rápido. Pero después de eso, lea el texto y entonces entenderemos que el milagro de la multiplicación de los panes no es el milagro de crear pan de la nada. Es el milagro de romper el corazón y empezar a compartir. Algo que es muy difícil. Cuando Jesús hacía milagros, no lo hacía para que la gente lo aplauda o se quede con la boca abierta viéndolo. Jesús hacía milagros para crear situaciones de hermandad, de familia, de aprender a compartir, de sentir dolor por el sufrimiento de otro. Por eso cuando Jesús terminaba y veía que la gente quedaba contenta, levantaba los ojos y decía, hoy en esta casa entró la salvación. Por lo tanto, yo, más allá de lo que algunos colegas suelen decir, para mí los milagros son muy importantes para construir el reino. Pero estos milagros, ¿no? Después no vaya a intentar, Juanita, por favor, no vaya a intentar levantar un muerto. Haz que yo tengo fe, no, vea. Si usted va a levantar muerto, me avisa para yo no ir, porque a mí hasta me da un infarto ver a un muerto levantarse. Dejen a los muertos tranquilitos que estén allí, ¿no? No vaya a levantar a alguien. ¿Saben qué le pasó eso a un amigo mío? Fue acompañando a un grupo de esos que hacen peregrinaciones y él fue como voluntario y le tocó llevar a una mayorcita que ya no podía caminar a un santuario
y la fue arrastrando pues en la silla de ruedas para llevarla, porque él era voluntario. Al llegar allá le dio la mano para que suba la escalera y entre a la misa. Y él se salió a descansar un poco, y como no tenía dónde sentarse, pues se sentó en la silla de ruedas para descansar. Poco rato después, cuando vio que la misa estaba terminando, él se levantó por ir por la mayor y cayeron ahí un montón de gente gritando milagro, milagro. Se levantó el paralítico y casi que lo dejan paralítico de lo que todo el mundo se fue encima de él, pues. Y él trató, no, esperen, esperen. No, eso no es un milagro. El paralítico queda siempre paralítico. Yo conozco gente que está en silla de ruedas y corre mucho más que algunas personas que tienen los pies sanos, porque en su silla de ruedas son las personas más libres. Ya, listo, Katy. Gracias, José. Vamos a escucharle a Lali, que tenía la manita levantada, pero ya la bajó. No sé si ya se contestó la pregunta, porque suele pasar eso, ¿verdad? Lali, ¿nos puedes decir algo? Algo está tu micrófono, no te escuchamos. Alguna cosita le interrumpió a Lali, no sabemos qué pasó. Pues no tenemos. Probablemente sea el más complicado de los 4 evangelios. Por algo a Juan le llaman el teólogo, porque Juan no suelta palabra si no es con sentido. Con Juan hay que tener los ojos muy abiertos y los oídos muy aguzados para poder entender, ¿no? Juan, cada palabra es un símbolo, un símbolo. Es una cosa hermosa. Juan nos puede ayudar hoy. Sí, no vamos a hacer un estudio de Juan ahora, sí. Yo creo que hay 2 temas de Juan que son importantes destacar, o 3 quizás, ¿no? Juan se divide en 2 partes, digamos una sola palabra, ¿no? En términos bíblicos, cuando uno lee obras más grandes, ve que Juan se divide como en la primera parte, que se lo llama el libro de los signos, y después en la segunda parte, que se la conoce como el libro de la gloria. En la primera parte, hasta el capítulo 12, Juan va a desarrollar lo que ya dije hace un rato, 7 señales, 7 milagros. Y sin embargo, esos milagros no son definitivos en Juan. De hecho, la expresión que constantemente se va a utilizar en esta primera parte es: no ha llegado la hora. Lo que significa que para Juan los milagros no son lo más importante. No es lo más importante. No ha llegado la hora. ¿Se acuerdan que María le dice: mi hijo, se les acabó el vino? Madre, ¿yo qué tengo que hacer? No ha llegado mi hora. Aún no es mi hora. Todavía no ha llegado la hora. Y lo querían matar, pero Jesús, abriendo los brazos, pasó en medio, porque no era la hora. No era la hora, no era la hora. En el capítulo 13, versículo 1, Juan solemnemente dice: sabiendo Jesús que había llegado la hora. ¿Llegó la hora? ¿La hora de qué? De volver al Padre. Decidió amarlos hasta el extremo. Y ahora empieza la segunda parte, ¿no? La primera parte es cuando el Hijo de Dios, el Verbo Divino, baja a la tierra y trata de mostrarse solidario con la humanidad, multiplicando vino, curando enfermos, dando pan, sanando heridas, etc. Pero no ha llegado la hora. La segunda parte, estando en la tierra, ahora Jesús sabe: debo volver a mi Padre. De esta segunda parte, nosotros podemos sacar 3 elementos que me parecen claves para una neoevangelización hoy. Primera clave: el lavatorio de los pies. Jesús empieza a demostrar el amor lavando los pies. Caso único de Juan, ¿no? Porque para los sinópticos, la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos, tomó pan, tomó vino, dio gracias e instituye la Eucaristía. Para Juan, esa última noche, el gesto más profundo de Jesús fue lavarle los pies. Tarea que, por si acaso, era encomendada a un esclavo, porque era muy indigno. Recuérdense que en aquel entonces no había zapatos cerrados, sino sandalias. Y los caminos pues no eran asfaltados, eran caminos de lodo. La gente botaba sus excrementos a la calle, muchas veces pisaban. Entonces eran unas patitas bien sucias las que llegaban a casa. Y entonces había que lavarlas. Normalmente un esclavo, pero los que tenían plata para tener un esclavo, la mayoría de la gente no tenía. Entonces, ¿a quién le correspondía la tarea? Pues a las mujeres, ¿sí?
Entonces usted imagíneselo a Jesús con los discípulos. Probablemente los discípulos miraban a María o a Marta y le hacían señas, ya pues que laven los pies para empezar. Y nadie se animaba. Entonces Jesús se los mira y habrá sonreído, se levantó, se quitó el manto, cogió una toalla, una lavacara, una jofaina de agua y empezó a lavar los pies. Eso tiene que haber sido escandaloso. Tan escandaloso que Pedro dice, no, 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 conmigo no. ¿Qué te pasa, Jesús? Y Jesús le dice, pues si no me dejas que te lave los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y Pedro, como siempre, exagerado, ¿no? Bueno, Señor, si esa es la condición, lávame los pies, la espalda, la cabeza. Quería que le dé un baño completo. Y Jesús le dice, Pedro, no seas exagerado. Y al terminar viene la lección. Jesús se los queda viendo y dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Si yo, que soy el maestro, y en verdad yo soy el maestro, les he lavado los pies a ustedes. A partir de ahora, todos ustedes, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tendrá que lavarse los pies unos a otros. Y yo creo que en una iglesia, en una sociedad como la del siglo XXI, donde le damos mucho valor al estatus, donde le damos mucho valor al prestigio, volverse el servidor de los demás quizás sea un esfuerzo que debemos trabajar, aprender a servirnos. ¿Sí? ¿Cuántas veces en las iglesias terminan sirviendo solo las mujeres? Porque los varones no somos capaces de ponernos a arreglar flores, poner velas. No, nosotros queremos es ponernos sotanas y aparentar ser los 12 discípulos y acompañar al Padre como monaguillos. El otro día vi en una parroquia oiga, qué cosa más fea se veía, un monaguillo de 9 años al lado de un monaguillo como de 70. Uno dice, no, pues esto ustedes no sean exagerados pues tampoco. ¿Sí? El servicio. Segundo, el mandamiento más importante. ¿Saben? No sé si usted, Vilma, usted alguna vez le llamó la atención cuando rezamos el credo. ¿Sí se acuerda cuando vamos a la misa y rezamos el credo? Y empezamos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A mí siempre me ha llamado la atención que 3 grandes verdades de nuestra fe no están en el credo. ¿Por qué nunca decimos, por ejemplo, creo en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Eso no es fundamental en nuestra fe, pero no lo decimos. No decimos, creo en el mandato de la misión de ir por todo el mundo a anunciar la buena noticia. No lo decimos. Y este que me interesa ahora, el mandamiento de Jesús. Un mandamiento nomás les doy, uno solo. Ámense unos a otros. A mí me extraña que no decimos en el creo en el amor como mandamiento del cristiano. No lo decimos. Siempre me ha llamado la atención por qué estas cosas no las decimos en el credo. Segundo, que Juan nos destaca hoy, creo en el amor. El amor, esta palabra tan manoseada, diría Monseñor Proaño, tan subrepticia, que de tanto usarla ha perdido valor. Porque hay gente que dice que ama hasta su perro. Hay gente que dice, yo amo el sushi. Yo amo su chicharrón. Ese sí me gusta a mí. Es más, hay gente que dice que hace el amor. Yo digo, oiga, si el amor se puede hacer, ¿por qué no ponemos unas fábricas y hacemos harto amor que le falta a este mundo? No, el mandamiento del amor, el que Jesús nos propone, es el amor que es sacrificio. Yo siempre comparo, es el amor de muchas de ustedes mujeres que fueron madres y que no les importó que su barriga se infle como globo navideño, que no les importó los dolores, que no les importó años sin poder dormir 8 horas al día, porque todas las que son madres nunca más durmieron 8 horas. Y si a medianoche el hijo se enfermaba, corrían al médico. Ese es el amor. Un amor en el que uno hace por un hijo todo sin esperar nada, porque la única alegría que uno tiene es que esos hijos sean felices, que esos hijos estén bien. Ese es el amor que Jesús nos manda. Ese es el amor que yo debo tener por Inés o por Delia. Un amor que solo busca hacerlas felices, pero que no busco nada a cambio.
Yo por eso le digo a los jovencitos, ¿no? A ustedes ya no, pero a los jovencitos de la universidad le digo, sobre todo a las chicas, si alguna vez tienen un muchacho que les dice te amo, no puedo vivir sin ti, tú llegaste justo cuando menos te esperaba, ¿sí? O como dice el pasillo, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Chicas, huyan, huyan, corran, aléjense de ese desgraciado, ese no las quiere. Ese es un egoísta que de frente te está diciendo, Mariani, te necesito, pero porque estoy preocupado de mi felicidad. Y tú eres un medio para yo ser feliz. Eso no es amor. Amor es decir, Katy, te amo. Y dime qué tengo que hacer para hacerte feliz. Entonces Katy a lo mejor me dice, mira José, a mí no me gusta que tú hagas estas cosas, entonces voy a cambiar. ¿Por qué voy a cambiar? Porque la mujer que amo, mi amiga, sufre con mi comportamiento y mi intención es que tú seas feliz. Eso es amor. Y lo tercero de Jesús, para terminarlo, es la unidad. Sí, me encanta esa oración. A mí no me gusta cuando los sacerdotes se han adueñado de esta oración, ¿no? Le llaman la oración sacerdotal. No, no nos roben. Es la oración por el pueblo santo. Es solo Jesús el que levanta la voz y dice, Padre, yo te doy gracias por esta gente que me has dado. Padre, a todos los he cuidado. Y ahora yo te pido, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sí? Esa búsqueda de la unidad. No podemos seguir en este siglo XXI queriendo formar una iglesia sinodal si cada uno de nosotros sigue persiguiendo los intereses particulares. Miren, voy a confesarles algo. A mí me da pena muchos procesos de sinodalidad a los que me han invitado. El otro día hasta casi me botan de una parroquia, oiga. Yo antes de que me voten me fui nomás. Porque yo les decía, aquí están reunidos los grupos, este grupo, este grupo, este grupo, estaban todos los grupos. Pero ¿dónde están los hermanos evangélicos? ¿Dónde están los jóvenes que ya no van a la iglesia? ¿Dónde está la gente que se llama atea? ¿Cómo dialogamos si no los invitamos a ellos? ¿Para qué nos reunimos? Para hablar entre nosotros mismos. Eso es sinodalidad. No, la sinodalidad es la búsqueda de la unidad. Unidad en la diversidad. No se trata de que todos tengamos el mismo discurso. No se trata que todos pensemos igual. Eso sería horrible. ¿Sí? Lo bonito de la vida es la diversidad. Pero dentro de la diversidad, practicar la tolerancia. Yo no estoy de acuerdo con alguno de ustedes. Pero eso no significa que somos enemigos. Somos hermanos. Y respetamos nuestras diferencias. Diferencias ideológicas, diferencias sexuales, diferencias morales. La única regla es el amor. Por eso cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Uno solito, ama. En el amor se resume todo. El que ama no miente. El que ama no engaña. El que ama no codicia. El que ama no hiere, no ofende, no mata. Pero estamos hablando del verdadero amor. Ya, eso que quería decir solo para completar, porque alguien me había pedido que diga algo de Juan. Ahora escuchando, perdón, leyendo lo de Felicité. ¿Y en qué momento nos invitarán los evangélicos a sus iglesias? Cuando ellos hagan su sínodo, ¿no? Claro, pero bueno, los testigos de Jehová que son un poco más alejados, todos los días nos invitan y van golpeando. No son de los que se... Y que va a decir, los únicos salvados son los testigos de Jehová. Dice que entonces nosotros vamos a sentir eso de estar en la puerta golpeando y decir, abran. Y que ellos digan, no, disculpe, estoy ocupada. Yo no soy vaga. Diciendo, abra la puerta. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos una pregunta de José Gaona, por favor, José. José o Jorge, perdón. No, sí está bien, José María Gaona. Tienes el micrófono abierto. Bueno, tiene algún problema, creo yo. Bueno, de todas maneras, digamos algo más, ¿no? Porque más allá de la pregunta que pusieron ahorita, sí me permite hacer una reflexión, ¿no? Y si los evangélicos nunca nos invitan, entonces, ¿qué hacemos? Vendetta, venganza, porque ellos no nos invitan, nosotros tampoco. No, no. Yo creo que alguien tiene que tomar una iniciativa. Y el que toma la iniciativa no significa que uno sea más débil, más cobarde o más tonto.
¿sí? Yo creo que a ratos hay que tomar, y si nosotros sentimos que somos discípulas y discípulos de Jesús, pues tenemos que tomar la iniciativa y extender la mano, no para que crean en nuestra fe, no para que vuelvan, ¿no? A mí me da tristeza cuando algunos amigos míos muy queridos mandan mensajes de que la única iglesia verdadera fuimos nosotros porque fuimos fundados por Jesucristo. El resto son, eso no apoya, no aporta al diálogo. Aquí no se trata de cuál es la única iglesia verdadera, es la que viva el amor. Cualquiera sea su denominación. Cualquiera sea su denominación. Nosotros conocemos en el centro bíblico unos cuantos hermanos evangélicos que son verdaderos testimonios de fe, de compromiso, de cercanía, de comunitariedad. Y también tenemos hermanos católicos que son un verdadero testimonio y hay otros que no lo son. De todo da la viña del Señor, pero cada uno tendrá que escoger. Entonces, si ellos no nos invitan, no importa, invitemos, dialoguemos, conversemos. Yo tengo una forma de sacarme a los testigos de Jehová de encima, no sé si se las he compartido. Cuando un testigo de Jehová venía a mi casa, porque ahora últimamente ya no viene, yo jamás le iba a cerrar la puerta, nunca. ¿Cómo le voy a cerrar la puerta? Si viene a hablarme de la palabra de Dios, ¿cómo rechazar? Pase, bienvenido. Es más, se le invita agüita, leche, cafecito, ¿qué toma? Algunos aceptaban agüita aromática, siéntese. ¿Me va a hablar de la Biblia? Espérese que voy a traer mi Biblia, porque yo también tengo Biblia. Vamos a conversar en la fe. Entonces yo le digo, vea, vamos a conversar, pero yo solo le voy a poner una sola, no sé cómo llamarlo, una sola regla, ¿ya? Yo le voy a pedir una sola cosita. No me hable mal de la Iglesia Católica. Hábleme de los textos bíblicos que a usted le gusta, de lo que dice Jehová, de lo que me enseña su fe. Enséñeme eso, pero no me hable mal de la Iglesia Católica, que eso no vale la pena. ¿Ya? Arranquemos. A los 5 minutos hay que llamarlos al orden. Oiga, quedamos que no hablábamos mal de la Iglesia Católica. Normalmente a los 7 minutos ya se despiden y se van. Ni siquiera me dejan la revista, oiga. ¿Saben por qué? Porque tristemente ellos, igual que muchos de nosotros católicos, creemos que defender la fe es atacar al otro. La mejor forma de defender su fe es el testimonio de vida que usted da. Como dice Hechos de los Apóstoles, que viendo a Mercedes la gente diga, caramba, qué buen estilo de vida. Da ganas de hacer lo que ella hace y cada vez se juntan más. Esa apologética que a algunos les gusta, que creen que es atacar. Si por ahí hay un librito que sacó el padre Bravo, ¿no? 50 o 500 respuestas para acabar con los evangélicos. Por ahí hay sacerdotes que se han vuelto famosos porque le dan a usted criterios de cómo acabar. No, no. El enemigo no es mi hermano en la fe, aunque no tenga la misma fe que yo. El enemigo son los que vienen a matar la fe, los que matan al hermano. Eso sí, cero tolerancia con ellos. Pero que el otro piense distinto, qué bueno, qué bueno. Con que seas seguidor de Jesucristo en el amor, como dice la canción, ya no me importa la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. ¿Se acuerdan de esa canción? Y ahí gritábamos, no, dame la mano. Al final Laura les canta esa canción, y Laura sabe que esa canción. Bonita. La cantábamos a la hora de la Pascua. A ver, José María Gaona dice que un sacerdote le ha dicho que Juan, capítulo 6, versículo 66, le ha dicho que significa que es el anticristo. Juan 6:6, un sacerdote. ¿Alguien tiene su Biblia y nos hable Juan 6:6? Pues leamos a ver qué dice Juan 6:6. 6:66, por Dios. Yo pienso que está diciendo del número 666. Que es el anticristo, pero entonces dice que eso está explicado en Juan capítulo 6, versículo 66, y dice que fue un sacerdote. A ver, alguien que tenga Juan capítulo 6, versículo 66. Bueno, a ver, ya te leo. Dice, en aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Y está dentro de la perícopa de las palabras de vida eterna. Entonces, ya. Bueno, dice que ese es el anticristo. ¿Sabían ustedes que la palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis nunca? Solamente va a aparecer en las cartas de Juan.
Y para dejarlo claro, ¿qué es el anticristo? Para Juan, el anticristo es el que no está con Cristo. Si Cristo nos manda a vivir el amor y usted no le apuesta al amor, usted y yo somos anticristo. Si Jesús dice que hay que amar a los hermanos, empezando por los más pequeños, y usted pisotea a los pequeños, usted es un anticristo y yo también. Si es en esa medida, a lo mejor el Padre sí dijo una verdad, ¿no? Porque si volvemos a leer el texto, aquellos que no aceptan las condiciones del discipulado y prefieren alejarse para seguir en sus comodidades, en su estilo de vida, muchas veces lejano a la propuesta del reino de Dios, pues sí, somos anticristos. Quítese de la cabeza esa idea de que el 666 es un anticristo, que le van a salir cachos y que huele a azufre. A mí una vez una señora que me dijo eso, yo le dije, verá señora, también anticristo son las salchichas cuyo código de barra termina en 666. Vaya al supermercado, si ve salchichas, queso, jamones, que en el código de barra termina en 666, tráigamela, que yo aquí las exorcizo, las mato y hasta me las como para que vayan al infierno de mi estómago. Cristo está con nosotros, nadie contra nosotros. Dejemos de andar viendo cucos por todos lados, por favor. Ya, pero es una coincidencia, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 66, resulta que es el 666, claro, y muy bien, claro, anticristo, dar un paso atrás y dejarle a Jesús, divide el, bueno. Pero a lo mejor le podemos tomar del otro sentido, que el número 666 es del anticristo, y ahí tenemos a Padre Lauren que le encanta el Apocalipsis para que nos... Pero no, pero ya lo explicó suficiente, José. Es una coincidencia y ya nos explicó lo que es el anticristo, ya, pero no estaba tan equivocado el padre, solo que no es que por ser el capítulo 6, versículo 66, el autor dijo, ahora voy a meter aquí el anticristo. No, para nada. Aparte que eso viene fruto de la Edad Media, ¿no? El dividir en versículos y todo aquello. Bueno, aquí Yolanda Vélez nos pregunta, ¿qué pasa cuando la persona es así y no cambia? Y ahí nos dicen, hay que amar a la persona con sus defectos y sus virtudes. Pues eso, hay que amarla, 70 veces 7. Teresa de Calcuta nos decía, hay que amar hasta que duela. Hay que amar sabiendo que no siempre el amor será correspondido. Y cuando no soy correspondido en el amor, lo que debo tener claro es que yo no te amé para que tú me ames. Yo te amé porque te amo y me da la gana de amarte. Si esperamos la reacción de la otra persona, si esperamos la conversión de la otra persona para amarla, pues nos va a ir mal, ¿no? Entonces se imagina con ese mismo criterio que Dios se mueva. Los voy a amar a ver si cambian. Después de tantos años, ya debería habernos dado la espalda. Y sin embargo, nuestro buen Dios nos sigue amando. Sigue amando. No es que la otra persona no cambie. Lo que pasa es que los cambios vendrán no por lo que usted haga o lo que usted diga, sino por el influjo del Espíritu Santo. Hay gente que cambia pronto. Hay otros que nos llevamos la vida a cambiar. ¿Sí? Cada uno lleva su propio ritmo. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿qué significa eso de la conversión y del cambio? Que los demás actúen como yo quiero. No. Cada uno tiene un estilo. Los discípulos de Jesús eran tan distintos entre ellos y Jesús a todos los amó. A mí me encanta cuando Jesús dice, a todos los he amado. Ninguno se me perdió, excepto el que se quiso perder, pues, ¿no? Porque no le dio la gana de dejarse amar. Y es el pobre Judas. Yo vivo convencido que si Judas, después de la embarrada que hizo, viendo a Jesús moribundo en la cruz, se le acerca y le dice, maestro, perdóname, hermano, yo no pensé que te iban a hacer esto. No tengo ninguna duda que Jesús le hubiese sonreído y le hubiese dicho, tranquilo, Judas, yo voy a rezar por ti. Pero Judas prefirió lo más cobarde, quitarse la vida.
Yo por eso digo, vea, que usted peque, que yo peque, no nos exageremos, no nos sorprendamos, todos cometemos errores. Yo sé que ninguna aquí, ni siquiera Italia, que tiene esa cara de santa, es santa, pues bien pecadora que es. Narcisa se pone hecha la seria, la conocemos, Narcisa, sus pecaditos. Todos hemos pecado. Mira, Mariani se sonríe y dice, que yo les venga a decir que Irma, que Vilma, que Fanny, que Susana, que Italia han pecado, no he dicho nada del otro mundo. Que usted me diga que usted es pecadora, no me ha dicho nada del otro mundo. Que usted me diga, me he levantado, me he puesto en pie y camino a paso firme y confiado de que regresaré, le diré a mi padre, Padre, he pecado, la he embarrado, pero aquí estoy, vengo a someterme a tu justicia. Y si tienes que tratarme como esclavo, trátame como esclavo. Y se va a sorprender cuando el padre le diga, Mariani, ¿cómo te voy a tratar como esclava si eres mi hija amada? Ponte la ropita, ponte anillo, sandalia y nos vamos de fiesta. Vamos a bailar hasta reggaetón, porque tú has decidido volver a la vida. Hay algunos que volvemos rapiditos a Dios. Hay otros que nos demoramos un poquito más. Pero confiemos en la paciencia infinita de nuestro Dios, siempre dispuesto a abrir los brazos cuando usted decida volver. Pero eso depende de usted, no de Él. Por eso Jesús seguirá diciendo, a todos los que asistieron a la tercera semana del curso del Centro Bíblico, los quise salvar y toditos se salvaron, menos aquella que no se quiso salvar.